Todas las niñas y los niños tienen derecho a la educación. Ninguno puede ser discriminado por razones de edad o por una discapacidad. Hoy te presentamos el caso de un niño al que le negaron el servicio de guardería en el estado de Michoacán. Conoceremos su historia y cómo a través de los servicios gratuitos de un asesor jurídico federal logró hacer efectivos sus derechos. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Alejandro León Cortés, asesor jurídico federal adscrito a la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues hoy nos traes un asunto, un caso que llegó a la Defensoría Pública de un tema sensible para la sociedad, ¿no? Un tema que tiene que ver con discriminación por discapacidad, ¿no? Y también que tiene que ver con el derecho a la educación. Platícanos un poco para la gente que nos está viendo, platícanos el contexto de este asunto, de un chiquitín llamado Víctor. Platícanos un poco de su historia. Sí, así es. Jurídicamente es un asunto interesante, socialmente es un asunto muy sensible. Víctor es un niño que desde que nació detectaron que tenía una discapacidad. No crecía, no se desarrollaba igual que los demás niños. Sus padres realizaron diversos estudios y a temprana edad determinaron que tiene un padecimiento, un síndrome que se denomina Prader-Willi. Este padecimiento genera que el niño crezca tanto física como intelectualmente a un ritmo más lento. Lo están atendiendo. El problema se presentó cuando al cumplir 4 años en la guardería que estaba, una guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, le dicen que por la normatividad que aplica tenían que darlo de baja porque cumplía los 4 años de edad. Su madre es abogada, ella promovió un amparo, aunque nunca ha ejercido, nunca ha litigado, pues con los conocimientos que tenía promovió un amparo, pero anduvo en diferentes instancias en derechos humanos para que le ayudaran en ese juicio que ella llevaba. Todavía ni lo admitían y ya ella llegó a nuestras oficinas. En esos días le previenen para que aclare, corrija y adicione su demanda, y es cuando llega a mi oficina. Ya la conocí, vi cuál era el problema. Está complejo porque pues, sí, la norma dice que los niños pueden estar en las guarderías hasta los 4 años. Así es. El problema es que él no podía entrar a estudiar preescolar porque no estaba en las condiciones físicas que se requería poder caminar por sí solo. Claro. Y en las condiciones intelectuales porque no le iba a servir los conocimientos de preescolar porque no tenía la capacidad para asimilarlos. Y entonces ya empezamos a auxiliarle, se amplió la demanda, se cumplió con una prevención, aclarando algunos de los puntos que estaban pocos claros, y establecimos la estrategia para mejorar esa demanda y presentar la defensa de los derechos de este niño. Antes de que nos platiques más acerca de cómo fue esta estrategia legal que llevaste a cabo, cuando te entrevistaste con la madre de Víctor, la primera vez te platicó cómo fue la vida de Víctor los primeros años, cómo fue que decidieron como padres utilizar los servicios de una guardería. Supongo que ambos trabajan, ¿no? Por eso decidieron utilizar estos servicios. ¿Qué te comentó al respecto? ¿Cómo era su vida en los primeros años de Víctor? Sí, fue una vida difícil. En primer lugar, me comentó que veían que su niño no crecía, y que presentaba un retraso, pero empezaron a hacer estudios y fue estarlos llevando con un doctor, con otro doctor, hasta que determinaron y encontraron cuál era el padecimiento. A partir de ahí ya tuvieron más tranquilidad porque sabiendo cuál era su padecimiento, empezaron a buscar cuáles eran las soluciones. Y ha sido muy difícil porque también el niño tiene un desarrollo más lento
pero físicamente sí está creciendo. Entonces, si es un niño con una edad cronológica de 4 años, pero todavía no puede caminar, pues hasta en la práctica es muy difícil cargarlo para la mamá, para el papá. Ingresaron a la guardería primero porque es un derecho laboral que tienen los trabajadores, pero también porque detectaron que en esta guardería integral del IMSS sí tenían un servicio completo, integral, que ayudaba a cuidar la parte de la salud, la parte de la educación y la parte incluso emocional del menor, porque convive con otros niños que, aunque no tienen las condiciones físicas de él, en la guardería sabían integrarlo. Entonces, por eso cuando les dicen que lo deben dar de baja, ellos buscaron la alternativa para que siguiera ahí, porque buscaron en Morelia y no encontraron otro lugar donde el niño pudiera estar aprendiendo y cuidando su salud como lo estaba haciendo ahí. Entonces digamos que la estancia de Víctor en esta guardería abonó a su desarrollo, ¿no? Así es, así es. Sí tienen personal capacitado, médico y de educación, que era lo que le ayudaba a Víctor a seguir creciendo. Por eso era importante lo que solicitaba la mamá de Víctor, ¿no? Que siguiera en esta guardería porque representaba un avance importante, ¿no? Para su condición, para esta discapacidad que tiene. Así es. Independientemente de la guardería, pues asistía a terapias, pero no hay un lugar, no hay un centro donde se le permitiera al niño seguir atendiendo su salud, pero al mismo tiempo aprendiendo, que le brindaran la educación. Vamos, no hay un centro escolar que, además de brindar la educación, la educación inicial o educación temprana, estuvieran cuidando de los avances de su salud. Claro. Muy bien, Alejandro, pues es momento de hacer una pausa. Al regresar nos platicas, ahora sí, un poco más acerca de la estrategia legal. Claro que sí. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Alejandro León Cortés, asesor jurídico federal. Alejandro, pues en el bloque anterior ya nos platicabas un poco de esta historia de Víctor, que al cumplir los 4 años en la guardería en la que le daban servicio, les dijeron a los padres que ya no podían continuar dándoles este servicio. Y bueno, hablábamos también que padece una discapacidad, tiene una discapacidad Víctor, y se solicitó que se continuara con el servicio de guardería. ¿Cuál fue la estrategia legal y los argumentos para solicitar que se extendiera el servicio? La estrategia estaba ya iniciada por la mamá, ella presentó la demanda. Nada más que ella atendía a las necesidades físicas del menor. Las investigaciones que ella había hecho la habían llevado a determinar que sin poder caminar no podía ingresar a preescolar. Profundizó un poco más, ordenó que se les llevó a Víctor para que le hicieran algunos estudios y ahí advirtieron que no solamente era la dificultad física, sino también el desarrollo mental del niño todavía no estaba para recibir la educación preescolar. Ella presentó la demanda pidiendo argumentando que discriminaban a su hijo por esa discapacidad. Cuando llegó conmigo, ella en el juzgado donde admitieron esa demanda, antes de admitirla, perdón, le habían prevenido, le habían requerido que aclarara algunos puntos de su demanda. Platiqué yo con ella y le decía cuál era la intención, que era lo que ella quería. Me decía, es que no puedo llevar a mi hijo a la educación preescolar porque no está en condiciones de asimilarla y porque tampoco puede valerse por sí mismo y no hay una institución donde lo estén cuidando, lo estén sosteniendo incluso. Entonces, lo primero pues era buscar la manera de que en la guardería lo siguieran atendiendo, por lo menos hasta que pudiera caminar. Lo inmediato es que teníamos un término para cumplir con ese requerimiento. Se advirtió que había varios derechos involucrados. El derecho de recibir la educación,
y esa educación ya actualmente constitucionalmente está prevista desde la educación inicial, es decir, desde la guardería es obligatoria. El derecho a recibir atención médica. No podría estar separado uno de lo otro. Tenía que estar estudiando en un lugar donde también estén al pendiente de sus condiciones físicas y de su salud. El derecho de los padres de seguridad social de contar con el servicio de guardería mientras su hijo no pueda recibir la educación preescolar. Entonces se amplió la demanda de amparo, haciendo valer argumentos en los que se manifiesta que se tenían que considerar estos derechos correlacionados, que no se podía tener o respetar un derecho sin respetar los demás. Se presentó la demanda, afortunadamente salió favorable la sentencia, pero ahí el problema es que dice sí, debe concederse el amparo para que no se aplique la norma que establece que a los 4 años debe ser dado de baja. Así es. Pero dice, pero por 9 meses más, que es el desfase que tiene el menor. Ahí el juez tomó en cuenta nada más un estudio y un desfase en su evolución, en su desarrollo óseo. Entonces vimos que no era suficiente porque esos 9 meses de desfase podrían ser no el desfase real del menor en otras áreas. Así es. Entonces decidimos interponer un recurso de revisión y argumentando que se debía conceder el amparo para que el menor continuara en la guardería hasta que estudios completos integrales se determinara que ya estaba en condiciones de asistir a la educación preescolar, condiciones físicas y condiciones mentales. Sabemos que este asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? ¿Qué dijo la Suprema Corte cuando vio este caso? Así es, hay un procedimiento a través donde el tribunal colegiado dice que era el que iba a resolver la revisión, dice, bueno, puede tener relevancia y lo remite a la Suprema Corte para que la Suprema Corte decida si atrae el asunto, si considera que es relevante y decirle al colegiado, yo lo voy a resolver. Y efectivamente la Corte determinó atraerlo, resolverlo, y al resolverlo declaró que los argumentos eran fundados y precisamente concedió el amparo, amplió la concesión para que el menor continúe en la guardería hasta en tanto se demuestre con estudios completos, integrales, que ya está en condiciones de recibir y de asistir a la educación preescolar. Alejandro, es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar hablamos sobre el impacto social de este asunto que nos trae el día de hoy. Claro que sí, con gusto. Ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de la discapacidad y los derechos a no ser discriminado y a tener una educación plena. Alejandro, pues ya nos planteaste este asunto, este caso que llegó a la Defensoría Pública. ¿Cuál es el impacto social de una determinación como la que nos platicas hoy? Es importante porque nos permite ver que el trato, brindarle las mismas oportunidades a las personas que tienen una discapacidad, permite incluso no aplicar una norma, dejar de aplicarla para brindar la oportunidad a esa persona que está discapacitada. Y más aún que aquí se trata de un menor de edad que está entonces en doble condición de vulnerabilidad. Es menor y tiene una discapacidad. Entonces es importante dejar de aplicar las normas que están obstaculizando el ejercicio de sus derechos. Ya ha habido por lo menos otro menor que estamos atendiendo en situación similar. Entonces, sí es importante. Asuntos como nos ha permitido el instituto, el director del instituto determinó, por ejemplo, que haya asesores especializados en atender a personas con discapacidad. Nos brinda un panorama más amplio para tener unas mejores acciones de defensa. Y precisamente, ¿cuál es la labor, cuál es la importancia de la labor de los asesores jurídicos en la protección de los derechos humanos de las personas? Mira, aquí es importante porque toda persona tiene derecho a recibir justicia. Y el instituto
tiene que generar las acciones para acercar esa justicia, sobre todo a los más necesitados. Las acciones del ministro presidente, del director del instituto, están encaminadas a eso, a la protección plena de los derechos humanos, pero a acercarnos a los más necesitados para brindarles la oportunidad de esa defensa y del ejercicio de esos derechos. Aprovecho para mencionar que también pusieron un programa, se estableció un programa Defensatel. A través de una llamada telefónica se puede dar una orientación general, y si se advierte que debe ser más específica, ya se le informa a qué oficina puede acudir. Esta llamada la puede hacer al teléfono 822-42-426. El servicio se llama Defensatel. Muy bien, pues ahí está la información para la gente que quiera solicitar algún servicio de asesoría jurídica. Se puede comunicar al teléfono que nos acabas de mencionar y ahí le van a orientar. Y para ir concluyendo, Alejandro, ¿cuáles fueron tus retos como asesor jurídico, como abogado, como persona en este asunto de Víctor? Lo importante aquí, en una etapa inicial, era lograr que nos concedan la suspensión. Es decir, hay una norma que dice que al cumplir los 4 años tienes que darla de baja. Acercarle al juez elementos suficientes para determinar que si no suspendía la aplicación de esa norma mientras se tramitaba el juicio, de nada iba a servir el juicio. Es decir, si lo dan de baja y el menor no continúa sus estudios durante la tramitación del juicio, ya cuando se resolviera el juicio iba a ser muy tarde para resarcir sus derechos. Entonces, eso primero, consiguieron la suspensión, es decir, mientras se estudia el asunto, el niño sigue en la guardería. Fue el primer reto, se consiguió, concedieron la suspensión. Y ya después, plantear el asunto con las pruebas suficientes y los argumentos necesarios para que se advierta que existe una interrelación entre los derechos, que están relacionados, que no se puede nada más estudiar, analizar y proteger un derecho, por ejemplo, a no ser discriminado, si no se hace también con el de recibir la educación inicial y gratuita. Entonces, esa correlación de derechos, ese era el reto, que se hiciera un estudio integral de todos los derechos de este menor. Ya se nos termina el tiempo. Alejandro León Cortés, asesor jurídico federal, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con el auditorio el día de hoy este asunto de la Defensoría Pública. Al contrario, muchas gracias a ti. Y antes de irnos, queremos dejarlos con esta cápsula cultural, porque también el acceso a la cultura es un derecho. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima. Quédate en la señal de Justicia TV. Estas paredes tienen más de 400 años de historia. Sor Juana Inés de la Cruz vivió aquí, con la Orden de las Carmelitas Descalzas. El templo de Santa Teresa la Antigua, que hoy es sede del Exteresa Arte Actual, ha sufrido diversas modificaciones. Fue abandonado después de la Guerra Cristera. Pasó de ser monasterio a cuartel militar. Escuela Normal de Maestros, sede de la Secretaría de Hacienda e imprenta del Diario Oficial de la Federación. Este recinto está a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lo decora una hermosa capilla intervenida por el pintor Juan Cordero, con una temática religiosa de estilo neoclásico y renacentista. La capilla del Señor de Santa Teresa también fue decorada por Manuel Tolsá. Sus vitrales datan del siglo XIX. La Real Fábrica de Baviera fue la responsable de plasmar la vida de Cristo en esta obra. En 1845 cayó esta cúpula. Un sismo la derrumbó. Hoy cuenta con un diseño arquitectónico de doble tambor que en su momento fue único en su tipo. Este recinto tiene 4 décadas de haber sido catalogado monumento histórico. Se comenzó a construir a mediados del siglo XVII.